Me da mucho gusto saludar al doctor Pablo Curi, el subsecretario, al comisionado Miquel Arriola y a Mauricio Hernández, director del Instituto Nacional de Salud Pública. El maestro Salvador Subirán decía en aquel entonces que el hombre que vive en este siglo, se refería al siglo pasado, debe de tener desde que nace el derecho de satisfacer la más imperiosa de las necesidades, que era la alimentación. Y así fue como el instituto empezó sus labores, fundamentalmente enfocados a aspectos de la desnutrición, y posteriormente hemos visto esa transición hasta tener problemas de obesidad en el país. El año pasado, el 31 de octubre, el señor presidente de la República lanzó y hizo el conocimiento público la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que es un documento que marca un parteaguas en el abordaje del problema, un documento que integra tres grandes pilares y que deriva del problema de salud pública que se considera hoy uno de los mayores retos, no solo en México, sino a nivel mundial, que es el sobrepeso, la obesidad y justamente la diabetes. Que alrededor del 70% de los adultos de este país tienen sobrepeso u obesidad, que un poco más del 30% de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad y que un poco más del 9% de la población mexicana padece de diabetes. Ante ello, el gobierno de la República, bajo los lineamientos que marca la Secretaría de Salud y con la integración de todas las instituciones del sector salud, puso en marcha a través de esta estrategia una serie de medidas que están sustentadas o fundamentadas en tres pilares: uno de salud pública, uno de atención médica y el que hoy nos ocupa y el que será detallado a mayor profundidad, que es el de regulación sanitaria, y hoy se dará cuenta a detalle por el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, el maestro Miquel Arriola, justo del tercer pilar, que es el de la regulación sanitaria. Muchas gracias al doctor Kersenovich, muchas gracias al subsecretario Curi, muchas gracias al doctor Mauricio Hernández por estar aquí, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Las medidas regulatorias se basan fundamentalmente en las dos facultades que tiene el Estado mexicano para efectos de proteger la salud de los consumidores en materia de consumo de alimentos procesados. En materia de publicidad está hoy entrando en vigor una medida relevante que voy a explicar a continuación, que es proteger a la población que más nos interesa proteger en materia de publicidad, que es la población infantil, son los niños. En segundo plano, el etiquetado de alimentos consta de dos medidas. Primero, de la inclusión de un etiquetado frontal, claro, sencillo de leer, y la inclusión de un distintivo nutrimental. En materia de publicidad, primero decirles que antes de esta reforma no existía ningún tipo de regulación en materia de publicidad y alimentos, bebidas no alcohólicas también, y únicamente existían prácticas de autorregulación empresarial, lo que ciertamente había sido cuestionado en el tiempo por muchos grupos de población. También decirles que se detectaron áreas de oportunidad precisamente cuando hacíamos exámenes comparativos con otros países que compartían la misma epidemiología. Detectamos áreas de oportunidad muy importantes para actualizar nuestra regulación a la necesidad de la población de tener buena publicidad. Decirles que un esquema valioso que encontramos en el mundo fue un esquema donde muchas de las empresas, yo diría todas las empresas que comercializan productos procesados en México, instrumentaron en Europa. En Europa, a partir del 2007, se instrumenta un esquema que se llama EU Pledge. Este pledge lo que hace es que agrupa las voluntades de las empresas para efectos de eliminar publicidad nociva de manera directa, como compromiso, no necesariamente un esquema regulatorio, pero sí acompañado de la autoridad europea, la European Food Safety Authority, donde las empresas que son básicamente, como yo les dije, las mismas que venden productos procesados en México, pues se comprometen
a cosas que en México no necesariamente habían plasmado. El gobierno de la República lo que decidió fue tomar en cuenta este ejemplo, pero llevarlo a la regulación como un esquema obligatorio, llevarlo al reglamento de publicidad, llevarlo a un decreto de nivel presidencial para efectos de que fuera una regla vinculativa, general y que tuviera efectos inmediatos en el aparato regulatorio. A partir de hoy, ¿qué pasa? Con esta nueva regulación derivada de los decretos que emitió el señor presidente de la República en febrero del año pasado, hoy somos el primer país, y bien lo dijo el doctor Krecenovich y bien lo dijo el doctor Curi, esta reforma es un parteaguas en el mundo porque somos el primer país en hacer dos cosas. Primero, dejamos atrás ya el debate de qué se entendía por población infantil, porque las regulaciones en el mundo primero tenían que resolver ese debate para establecer horarios para diferentes grupos de población, y desde luego que unos decían que eran 15 años, otros decían que eran 12 años. Lo que decidió hacer el gobierno de la República fue determinar que la regulación de prohibición de productos con bajo contenido nutrimental iba por horarios, ya no por porcentaje de audiencia en la programación. Entonces, hoy México, a partir de hoy, de 14:30 a 19:30 horas, establece que no se van a poder publicitar en ese horario los siguientes productos: botanas, refrescos, confitería y chocolates, que son los productos que menos valor nutrimental aportan y desde luego que tienen una relación o una correlación con problemas de alta masa corporal. En ese sentido también se cuidó que en los domingos, donde los niños suelen estar en casa viendo la televisión más tiempo, se cubriera con este paraguas casi todo el día. Estamos hablando de 7 de la mañana a 19:30 horas. Y también cubrir la población infantil en materia de cine. Las películas A y AA no podrán tener cortos relacionados con este portafolio de productos. Además, establece que solamente se van a poder publicitar en horarios infantiles los productos que cumplan con criterios nutricionales aceptables, que ahora vamos a describir, y también decirles que los horarios se establecieron en concordancia con los horarios escolares y que los índices de audiencia en los que se señala que en estos horarios pues no hay, desde luego, mayoría de población infantil. En ese sentido, en un primer acercamiento y en un primer cálculo de cuántas horas le vamos a quitar a nuestros niños, primero tenemos que determinar que de este tipo de productos cuántas pautas publicitarias se daban al año. Nos dimos a la tarea de hacer una medición con datos de IVOPE que de 2011 febrero a febrero del 2012, enero de 2011 a febrero del 2012, se contabilizaron 25.500, casi 26.000 pautas publicitarias sujetas a estos criterios en relación con los productos. De estas, que son 139 horas en total de programación, tomando en cuenta que estamos hablando de spots de alrededor de 20 segundos, 55 están dentro de los horarios que hoy se restringen. Por lo tanto, de un día a otro, es decir, de ayer a hoy, estamos sacando el 40% de la publicidad de bebidas azucaradas, léase refrescos, de chocolates en un 37%, en un 42% confitería y en un 39% de botanas. Es decir, en un promedio de 40% estamos pasando de un día a otro en materia numérica de publicidad que no van a ver nuestros niños en los horarios ya citados. A partir de abril, un distintivo que es otorgado a productos con alto contenido nutrimental. ¿De qué se trata la reforma? De no satanizar ningún producto, de prohibir productos de bajo valor nutrimental, pero también de tender puentes para que se genere un incentivo para que se puedan reformular los productos
los portafolios de productos de alta densidad calórica a productos de media y baja densidad calórica. Eso es lo que establece la reforma a través de un elemento distintivo que es un sello donde se establece que ese producto es de baja densidad calórica y se generan desde luego criterios para otorgarlo, que son criterios que estuvieron ya a revisión de toda la sociedad a través de los procesos de consulta pública. No se van a otorgar sellos de calidad nutrimental en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, obviamente a los productos que hoy están prohibidos en materia de publicidad infantil. Esa había sido una duda y esa duda se disipa claramente diciendo que los refrescos, las bebidas saborizadas y los chocolates, más confitería, nunca van a tener sello nutrimental, toda vez que son productos de alta densidad calórica. De 97 solicitudes que han llegado a COFEPRIS y al comité de expertos en COFEPRIS que decide este esquema y este otorgamiento, solamente se han dado 9 sellos nutrimentales, que son a las leches Liconza, que son productos destinados al abasto social y a la alimentación infantil, desde luego con las características de los criterios. Se han evaluado en sentido negativo, desde luego ponemos ahí ejemplos para evidenciar la seriedad de la política. Bueno, pues no se van a poder otorgar sellos a lácteos con chocolate, a botanas, a galletas con chocolate, a helados de chocolate. Poco enfatizar que ya se han dado negativas a productos de alta densidad calórica y que estamos evaluando 77 solicitudes. Antes de la reforma, solamente contábamos con una regulación bastante laxa en materia de etiquetado de productos procesados. Teníamos la 051 de etiquetado voluntario, establecía un régimen de datos a las empresas que quisieran entregarlos y quisieran interpretarlos de alguna manera. Eso es lo que ustedes han visto en algunos productos, léase refrescos, léase botanas, y la 086 que presentaba el panel nutricional. El panel nutricional, que es una serie de datos relativos a los componentes de los productos, que no necesariamente era claro y que no necesariamente nos dejaba tomar una decisión de consumo racional y rápida. También decirles que en el mundo pues hay diversos esquemas y mecanismos para asegurar la correcta información nutricional, y de esta tabla nos damos cuenta que se tienen básicamente 4 mecanismos: panel nutricional, etiquetado frontal, el GDA, que se conoce en el norte de América, y el semáforo. En este sentido, de lo que se desprende de esta tabla es que en ningún país desarrollado se cuenta solamente con una medida, que una medida sola no es suficiente para poder generar información clara en materia nutrimental, y que México solamente tenía el panel nutricional, entonces que había espacios de oportunidad para integrar mejores mecanismos y mejores medidas a nuestra norma local. Con el etiquetado voluntario, como muchos de ustedes se habrán podido dar cuenta, los cálculos se realizaban en base a una dieta de 2000 calorías. Entonces no se respetaba la fuente de cada componente en esa propia dieta y siempre se dividía sobre una base de 2000. Entonces resultaba que, como lo vamos a ver ahora, pues un refresco representaba solamente el 7% de las azúcares porque se dividía directamente entre 2000, y eso es información engañosa, y en ese sentido se modificó la norma. Lo que se hizo en la reforma es, primero y lo más importante, es volver obligatorio el presentar el etiquetado en la parte frontal del producto. Eso es lo más importante de la reforma. Antes era voluntario y era trasero, ahora se presenta en la parte frontal. Segundo, que se señale, para efectos de enmendar el error anterior, el contenido calórico que el producto representa, distinguiendo la fuente de la cual provenga dicho aporte calórico. Estamos hablando de azúcares, de grasas saturadas, de otras grasas y de sodio.
y desde luego que se presente el contenido energético total del producto. La información nutrimental del producto era poco clara en el panel trasero y no era obligatoria. Hoy se tiene contenido energético total, vamos a ver ejemplos, se tiene número de porciones contenidas en el producto, se tiene el contenido calórico total del envase y de la porción para que se pueda hacer una buena diferenciación, sobre todo en envases familiares, y el porcentaje que representa el contenido calórico en una ingesta diaria. Vemos el envase de un refresco de 3 litros. Antes, lo único que se establecía en el caso de que el productor quisiera ponerlo era una porción de 200 mililitros y decía que aportaba esa porción 23% del azúcar diaria, y lo que generaba era una confusión respecto del total del producto. Hay que decir que en los últimos 10 años el consumo de refrescos se migró hacia refrescos familiares, toda vez que los mililitros eran más baratos. Con la reforma fiscal eso se resuelve y ahora con el etiquetado se complementa la reforma fiscal. Se complementa, ¿por qué? Porque hoy va a ser obligatorio y el envase tendrá que decir primero la energía total que tiene en calorías, 1200 calorías, y después el porcentaje respecto a las azúcares totales en ese refresco. Y lo que vemos ahí señalado en el círculo es que un refresco familiar aporta el 350% de las necesidades calóricas de azúcar diarias. Si lo vemos en botanas, pues antes nos decía que una porción de ese envase de 170 gramos aportaba el 21% de las calorías procedentes de grasas saturadas. Ahí vemos que con la reforma, un envase de 170 gramos aporta el 73% de la energía proveniente o de las calorías de las grasas saturadas. En estos ejemplos podemos ver de manera muy clara el antes y el después de esta reforma, el antes y el después de presentar datos de manera clara para que el consumidor pueda tomar una decisión racional de consumo. ¿Cómo comparamos con otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza el panel nutricional en refrescos. Se establece que tiene 140 calorías la lata de refresco, pero no se establece que esa lata es el 41% de los requerimientos diarios de azúcar en materia nutricional. El sello nutrimental entró en vigor el 16 de abril. Hoy entra la restricción en materia de publicidad y el etiquetado frontal entra el primer semestre del año que viene, toda vez que se tienen que agotar inventarios para efectos de iniciar con los nuevos etiquetados. Las respuestas a inquietudes. Ha habido algunas inquietudes respecto a la reforma en los últimos meses. Se dice primero que la COFEPRIS en materia de etiquetado emite una recomendación sobre ingesta diaria. Aclarar en esta ocasión que la política pública en materia de etiquetado no es una recomendación. El objetivo de un etiquetado, como empezamos diciendo, es establecer el contenido total del producto y el porcentaje que representa la ingesta del contenido total de ese producto en una dieta diaria. En los lineamientos que se emitieron en el primer trimestre de este año, para efectos de detallar las obligaciones en materia del decreto, se incluyó una palabra que decía porcentaje de los nutrimientos diarios recomendados. Esa palabra sin duda ha generado confusión y por eso el día de hoy se inició el proceso de modificación de los lineamientos para eliminar la palabra recomendados y dejar atrás esa discusión en el sentido de que COFEPRIS o la Secretaría de Salud está recomendando la ingesta de determinado porcentaje de ese producto. Se elimina esta palabra y seguimos adelante. También decirles que hubo alguna polémica respecto a la forma de reportar los azúcares en el etiquetado. Nosotros como regulador tenemos que regular todo el portafolio de productos procesados y los productos procesados tienen dos fuentes de azúcar.
los azúcares naturales y los azúcares añadidos. En ese sentido, nosotros nos ceñimos a un código internacional para efectos de etiquetado, que es el Codex Alimentarius, que por cierto se emite y se modifica por parte de los países en consenso, y los que regulan este proceso de manera muy rígida son la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Y aquí del cuadro podemos ver cómo presentan los valores de azúcares diferentes países. Existe en la Unión Europea un etiquetado parecido al de México, donde se muestra el valor total de azúcares. Lo que dice el Codex Alimentarius es que tenemos que expresar el valor total de azúcares. Ahora vamos a poner un ejemplo de por qué. Estados Unidos presenta un valor total de azúcares también, un rango muy alto. Si ustedes ven el rango que presenta Europa, que son 360 calorías como lo hace México, estamos hablando que en la regulación de Estados Unidos el rango límite son 500 calorías, 125 gramos. Entonces en México lo que utiliza es un rango de azúcares totales donde toma en cuenta las 200 kilocalorías, 50 gramos, que representa el parámetro de la OMS, y también decir que la OMS no tiene un parámetro para azúcares totales. Ante el reto que representa el sobrepeso y la diabetes en nuestro país, México responde con una estrategia integral, que con esta reforma, como lo dijo el doctor Kersenovich, México se convierte en un pionero en materia de publicidad y etiquetado, a través de la incorporación de las mejores prácticas internacionales y yo diría diseños locales, diseños mexicanos, que se pueden reflejar por el problema epidemiológico que nosotros tenemos. Es decir, hicimos ajustes que mejoraron las prácticas internacionales y en específico lo que se establece es lo siguiente: horarios fijos en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares nutrimentales. Se establece un sello que premia la conversión de productos de alto contenido calórico a bajo contenido calórico. Se establece un etiquetado, yo diría esas son las tres características más importantes: claro, frontal y obligatorio. Y para evitar confusiones al consumidor, se elimina la palabra recomendado de los lineamientos, toda vez que el etiquetado no es una recomendación, sino una indicación del contenido del producto. Muchas gracias.